Santo es el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso tú eres, Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. El diablo hace fuerza, nosotros hacemos fuerza también. Aleluya. Aleluya. El diablo quiere cerrar nuestra boca, nosotros abrimos la boca más grande que él. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos para dónde vamos. Alabado el nombre del Señor. Y no le vamos a hacer caso a un diablo derrotado, maloliente, destruido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En esta misma comunión, hermano, busque su Biblia. Busque el libro de los Hebreos. Y busque el capítulo 4. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 4. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica, mi alma te glorifica. Porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Me dice un amén cuando lo haya encontrado. Gloria a Dios. Bien, la palabra del Señor lee así con toda reverencia, puesto que es palabra divina de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice amén. Gloria a Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Escuche bien Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aleluya, aleluya. No entraron por causa de desobediencia. Gloria a Dios. Si usted me ama, presénteme al Señor en esta hora. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, tú eres sublime, Maestro. Tú eres sabio, y yo carezco de sabiduría. Pero, Señor, yo he confiado en ti. Y ahora aquí en esta hora, Señor, estoy confiando en ti, Señor. Por favor, no me abandones. Pero suplico, Señor, hay un pueblo, Señor, frente a mí. Ellos quieren escuchar tu palabra, no la mía, Señor. Yo quiero que tú me uses. Que tú me uses como una vasija de honra, Señor. Y que tú pongas tu palabra en mi boca, Señor. Jamás rehusaré predicar tu palabra. Padre, predicaré tu palabra. Y lo haré para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Lindo Dios, aleluya. Siéntese, pero la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Lindo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria. Te adoramos, Dios. Dios es bueno. Yes. Dios es buenísimo. Aleluya. Y lo menos que el enemigo de las almas quiere es que nosotros digamos esas palabras, que Dios es bueno. Y menos le gusta que
que digamos que Dios está con nosotros. Aleluya. Te amo, mi Dios. Porque si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Señor, amén. Gloria al Señor. Es decir, que la protección divina de Dios está a vuestro alrededor. Amén. Nos cuida, nos guarda en todo momento. Aleluya. Y cuando usted se indica para predicar la palabra del Señor, se levanta el enemigo de las almas para hacernos la vida imposible. Aleluya. Amén. Para trastornar nuestra mente. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando pasan estas cosas, el Señor habla en su palabra que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Astutos como serpientes. Gloria a Dios. Y entender que todo esto es una maquinación del enemigo. Que no quiere, amén, que publiquemos las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Aleluya. Por eso venimos, amén, a Él y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y esto es una lucha tremenda aún todavía. Usted notó que no podía conseguir la cita bíblica. Algo también conocido, como si el enemigo quisiera opacarlo todo. Gloria a Dios. Pero usted y yo, el Señor nos ha dado autoridad y dominio Yes, aleluya. sobre toda potestad del diablo. ¿Amén? Gloria a Dios, Y aleluya. usted juntamente conmigo le decimos fuera en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Yo me gocé el jueves, aleluya, con la sierva que está allá detrás, el mensaje que trajo la mamá de nuestro hermano Ángel. Dios la bendiga, sierva del Señor. Nos gozamos grandemente, gloria al Señor, y gracias porque está aquí nuevamente con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, Te aleluya. adoramos. Bien, mis amados, dice este verso 6 que me llama mucho la atención, la causa por las cuales no pudieron entrar en el reposo de Dios. Aleluya. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor me inspiró, me llevó a esta cita bíblica, yo dije, Padre mío, es difícil. Gloria al nombre del Señor máximo en estos últimos tiempos. Gloria al Señor, Gloria a Dios. hablar una palabra tan dura como es esta. Pero yo siempre digo, Señor, si tú confirmas esta palabra, será entonces pues la palabra que tú quieres que sea Gloria predicada. a Dios. Aleluya. La hermana Zoraida dijo, gloria al Señor, que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Cuando estaba acá al frente, ella lo dijo, gloria al Señor. Y Dios abrió mi entendimiento y me dijo, verdaderamente está confirmada la palabra que tenía predicada. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Si hacemos un recordatorio de lo sucedido con el pueblo de Israel, gloria al Señor, y cómo Dios, amén, cómo aquella gente fueron a dar a Egipto, notamos que después de la muerte de José, hombre, gloria al Señor, que cada uno de nosotros sabemos la historia de José, el soñador, como se le conoce, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y que fue vendido allá a Egipto, gloria al Señor. Y luego, cómo llegaron sus hermanos y demás. Una historia bien conocida. Aleluya. Al cabo de traer toda su familia, como nos sucede a cada uno de nosotros, claro, algo que está ya determinado por Dios. Amén. Que un día vamos a tener que partir de esta tierra. Aleluya. Aleluya. Llegó el momento el día donde José, de edad de 110 años, murió en Egipto. Y dice la palabra que tomaron a José y lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd en Aleluya. Egipto. Aleluya. Pero gloria al nombre del Señor, amén. El pueblo o la familia, todos los que él, amén, había traído con sus familias, quedaron en Egipto. Gloria a Dios. Y eso se iba multiplicando de una forma tan tremenda, gloria al Señor, que los mismos egipcios tuvieron miedo, ya que en este tiempo gobernaba otro faraón que no había conocido a José. Y ellos pensaron y dijeron, si esta gente se está multiplicando así, tuvieron cierto temor,
amén, de que hubiera una guerra y el pueblo hebreo, gloria al Señor, se uniera a los enemigos de los egipcios y pelearan contra ellos y se fueran de ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, entonces, ¿qué pasó? Pusieron trabajo pesado, demasiado pesado, gloria al Señor. Pero aún más se iban multiplicando, de tal manera que dieron órdenes a unas parteras para que mataran los varones y dejaran a las hembras vivir. Gloria al nombre del Señor. Una historia que la sabemos muy bien, pero quiero relatar esto a donde quiero llegar. Gloria al Señor, ya que es solamente una introducción al mensaje. Entonces, ¿qué pasó pues? Aleluya, nació un niño allí, ustedes saben la historia, amén. Lo vieron hermoso, no quisieron, lo cuidaron por 3 meses, ya no podían, amén, ocultarlo más porque, amén, este hombre mandó a matar todos los niños, aleluya, y empezaron, amén, a guardar, a cuidar a aquel niño. Bueno, al fin que hablamos de Moisés, el cual la hija de Faraón lo encontró en el río, lo cuidó, lo llevó a cuidar, amén, y se crió con ellos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Esa historia usted y yo la sabemos muy bien. Gloria al Señor. Pero, aleluya, era una esclavitud, era algo terrible sobre este pueblo. Era una carga tan pesada, gloria al nombre del Señor, aleluya, que en tiempo dado, amén, amén, los hebreos empezaron a clamar a Dios. Empezaron a clamar a Dios, escuche bien. Y la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de ellos. Gloria al Señor, aleluya. Luego este mismo Moisés, adelantando la historia, la usa Dios para libertar a aquel pueblo de la esclavitud. Aleluya. Con mano dura dice la Biblia que Dios sacó a aquel pueblo de Egipto. Pero más adelante podemos notar que este pueblo, amén, que había aclamado a Dios para que Dios estuviera misericordia de él, aleluya, entonces empezó a claudicar, empezó, aleluya, a exigirle a Dios, gloria al nombre del Señor, yendo por el desierto, claudicando, y Dios haciendo, aleluya, maravillas, Dios haciendo milagros, amén, con ellos, amén, pero este pueblo al reverde, gloria al nombre del Señor, aleluya, empezó y seguía claudicando, aleluya, con el Señor, aleluya. Qué triste condición, gloria al nombre del Señor. Qué triste condición, bendito el nombre del Señor, aleluya. Hace entonces una comparanza de este pueblo, gloria al nombre del Señor, con la iglesia del Señor hoy día. Es decir, este pueblo, gloria al nombre del Señor, después de Dios haberlo libertado, después de haberlo sacado de la esclavitud a donde vivían, ahora, gloria, no quieren escuchar, amén, el consejo de Dios, y todo le parecía mal, para todo ponían excusa, querían regresar de donde Dios los había sacado, aleluya. Y hay muchos creyentes en estos tiempos, gloria al nombre del Señor, que Dios nos ha sacado del pecado, aleluya, de la vida miserable que llevábamos antes, gloria al nombre del Señor, y muchas veces por nada nos enojamos y queremos regresar de nuevo al pecado. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Porque Dios nos quiere corregir, amén, a través de su palabra. Aleluya. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, hermano, sino que cada uno proceda a un arrepentimiento, aleluya, en el nombre del Señor. Pero es que nosotros muchas veces somos, aleluya, tercos y queremos servir a Dios como nosotros queremos que está bien que servamos a Dios. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Y no es así, gloria al nombre del Señor, aleluya. Para conquistar el reino de los cielos hay que obedecer la palabra de Dios, aleluya. Dios nos saca del mundo, Dios nos saca del lodo cenagoso donde andábamos, enlodados en pecado, haciendo maldad, haciendo cuantas cosas. Y Dios en su misericordia nos levanta de ahí, aleluya. Y entonces Dios nos dice, yo quiero que andes así. Y está establecido en la palabra cómo Dios quiere que el pueblo del Señor camine. Aleluya. Pero a veces decimos, no, como hizo Jonás,
desobedeciendo a Dios. Dios lo envía para un lugar y toman para otro. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto no es así. Gloria al nombre del Señor. El Señor le prometió al pueblo de Israel una tierra que fluía leche y miel. Aleluya, la tierra prometida por Dios. Ahí los quería llevar el Señor. Aleluya, pero por su desobediencia, aleluya, por su murmuración, aleluya, por querer hacer lo que a ellos les venía en gana. Entonces, aleluya, dice la palabra del Señor que Dios los mató en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Solo 2 hombres entraron a la tierra prometida en aquellos tiempos. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y ese verso dice: temamos pues. Mire esto. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, aleluya, parezca no haberlo alcanzado. Es decir, que la promesa está ahí. Gloria al nombre del Señor. La promesa está ahí. Ahora bien, recordando. Santo. Por eso es que es bueno que ubiquen la palabra del Señor. Recordando, amén, lo que sucedió a este pueblo. Aleluya. Si nosotros nos ponemos a recordar, amén, y de esta palabra la hacemos nuestra y la metemos en nuestros corazones, entonces dentro de cada creyente de verdad, amén, tiene que existir el temor de que esto no suceda en nosotros. Gloria al Señor. Entonces tenemos que temer, temiendo, dice la palabra. Temamos que esto no llegue a suceder en nosotros. Temamos que si estoy falto delante de Dios, aleluya, y tengo que arreglar algo en mi vida, inmediatamente correr a arreglarlo. No sea, aleluya, que nosotros tampoco entremos en el reposo del Señor. Yo creo que es tiempo, amén. Es tiempo que nos hagamos un examen de conciencia. Aleluya. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque como decía la sierva, ya yo no digo que Cristo viene. Yo digo, aleluya, que Cristo viene ya. Gloria al nombre del Señor que está aquí, que está a las puertas. Alabado el nombre del Señor. Y cada uno vamos a pagar según nuestras obras. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 6, dice: nadie os engañe. Escuche bien, iglesia, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. No, aleluya. La iglesia tiene que tener los ojos espirituales bien abiertos. Máximo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Nosotros no vamos a permitirles, aleluya, a nadie que venga a hablarnos palabras vanas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque esta es una iglesia pequeña, ¿verdad que sí? El templo es pequeño, amén. Pero la presencia de Dios es grande, aleluya. Gloria al nombre. La bendición de Dios es grande, aleluya. Porque aquí no se hablan palabras vanas, aleluya. Hemos aprendido con el siervo y las siervas del Señor que aquí se habla la palabra de Dios tal y como está escrita, aleluya. Gloria a Dios. Así que cuídese a dónde usted va, a dónde usted se mete y qué es lo que oye para luego practicarlo. Oh, gloria al nombre del Señor. No se convierta en un desobediente, aleluya. Gloria al Señor, que seamos sabios, aleluya. Y no vamos a permitir que el diablo ponga palabras vanas, aleluya. Y nosotros prestemos oído a esas palabras que no edifican, sino que al contrario destruyen la vida del creyente, aleluya. Y gracias a Dios por celos del Líbano. Gloria al nombre del Señor. Y gracias a Dios por su palabra, aleluya. Por eso es que el diablo está enojado. Gloria al nombre del Señor. Pero yo siempre le digo a mi pastor, aleluya, que Dios está tan contento con nosotros que el diablo se enojó. Aleluya. Mire, préndase esa en este día. El poder de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice aquí la palabra del Señor. Aleluya. Mire, varón, si usted, hermanas y hermanos, aleluya, yo siempre acostumbro a decir algo, y es porque la iglesia, amén, a veces como que se descuida.
Aleluya. Y si yo le digo a usted, búsquese el Salmo 51, tal vez usted rompa la Biblia buscándolo y no lo va a encontrar. ¿Qué quiero decir con eso? Que a todo lo que usted oye no puede decir amén. ¿Es que sí? Alabado Dios. Aleluya. Si usted ve que lo que se habla de aquí ahora mismo no es palabra de Dios, no me diga un amén. Al contrario, corríjame. Que yo le voy a dar un abrazo y si me lo permite le doy un beso también. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, en Efesios capítulo 2, versos 1 y 2, oiga, escuche bien atento lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2, capítulo 1 al 2 dice, y Él os dio vida, aleluya, a vosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando usted y yo andábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quién es Él? Sino aquel que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Amén. Aquel que derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Aleluya. Aquel nos dio vida. Nosotros antes de venir a Jesús estábamos, aleluya, muertos en delitos y pecados. Aleluya. Existíamos, caminábamos, claro que sí, corríamos, pero estábamos muertos. Aleluya. Espiritualmente estábamos muertos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que los muertos no pueden alabar a Dios. Aleluya. Pero los vivos sí podemos adorar a Dios. Aleluya. Los vivos, aleluya, santo Dios, los vivos podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias Señor porque estoy vivo, gracias porque tú me redimiste, aleluya, aleluya, porque tú limpiaste mis pecados, aleluya, gracias porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Eso era en otro tiempo, aleluya. Vamos a ver cómo dice el verso 2. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice, oiga bien, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Aleluya! En otro tiempo éramos desobedientes, no hacíamos caso a nada, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero ahora, Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad que sí? ¿Somos qué? Nuevas criaturas, ¿verdad? Y las cosas viejas tienen que haber pasado de nosotros. Nosotros no podemos seguir arrastrando estas malas costumbres. Aleluya, nosotros no podemos, aleluya, seguir con el cántaro arriba. Aleluya, Bartimeo cuando Dios le dijo, mira, detengo allí. Gloria al nombre del Señor, tiró la capa, ¿verdad que sí? No se fue con la capa hasta donde estaba Jesús. La mujer samaritana tiró el cántaro, gloria al nombre del Señor. Así es que el creyente que quiera ir para el cielo, amén, tiene que, aleluya, lo voy a decir, tiene que dejar las costumbres, tiene que dejar de quejarse, tiene que tomar más responsabilidad de las cosas de Dios, tiene que dejar la desobediencia, gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la desobediencia no nos va a llevar a nada bueno. Era lo que hacían nuestros padres cuando desobedecían. Aleluya. Yo saltaba como corderito cuando venía aquella correa para mis pobres piernitas flacas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que nosotros no podemos permitir que ese espíritu opere en nosotros. Ahora somos nuevas criaturas. Amén. Ahora, aleluya, el Señor nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas para gloria y honra de su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al Señor. Pero no podemos seguir arrastrando el pecado, hermano, porque la Biblia dice, aleluya, que la paga del pecado es muerte. Aleluya. Usted no va a seguir arrastrando el pecado, ni yo tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En Colosenses capítulo 3, verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay que hacer morir lo terrenal, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay que hacer morir lo terrenal. Hay que someter esta carne al Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Mientras nosotros no sometamos esta carne al Espíritu, gloria al nombre del Señor. Aleluya. No, mire, entonces los frutos del Espíritu no pueden manifestarse en nuestras vidas. ¿Verdad que no?
Gloria a Dios. Usted quiere tener dones preciosos, le está pidiendo algo a Dios, pero está arrastrando las obras de la carne. Gloria a Dios. Y vamos arrastrando las obras de la carne, aleluya. Y Dios queriendo, aleluya, poner los frutos del Espíritu en usted y en mí. Y nosotros arrastrando, aleluya, las obras de la carne. Nosotros diciéndole a la carne, duerme, nene, que ahí viene el cuco. Gloria al nombre del Señor. Pero no nos incorporamos, aleluya, y reprendemos al diablo. Y decir, yo quiero que yo quiero que los frutos del Espíritu se manifiesten en mí. Aleluya. Yo quiero ser una luz que alumbre. Aleluya. Yo quiero llegar a las almas que se pierden. Aleluya. Yo quiero leer. Aleluya. Yo quiero predicar tu palabra. Quiero enseñar tu palabra. Quiero que me uses para la gloria de tu nombre. Pero arrastrando el pecado no se puede Dios glorificar. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El diablo es un mentiroso. Gloria al nombre del Señor. Es padre de mentira. Bendita la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. La Biblia, hermanos, está llena de promesas. Está llena de promesas la palabra del Señor. Aleluya. La Biblia nos promete vida eterna, ¿verdad que sí? Aleluya. ¿Y cuánto nos gozamos? ¿Cuánto nos gozamos cuando nos hablan de que vamos a tener vida eterna al lado de nuestro Señor? Y que vamos a estar juntamente con Él. Dijo, yo en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Verdad que sí? Y más adelante dice, y mire, yo me voy a ir, pero voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Para que donde yo esté, así vosotros también estéis. Aleluya. Usted sabe cómo nos encanta, cómo nos gozamos cuando escuchamos esa palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos ha prometido que no nos iba a dejar huérfanos. Que iba a estar con nosotros todo el tiempo de nuestros días hasta el fin. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor a mí nos ha dado autoridad para reprender demonios, para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El Señor nos, aleluya, nos ha prometido, gloria al nombre del Señor, que veríamos su gloria si creyéramos en Él. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Señor nos ha prometido tantas y tantas cosas que prometen su palabra. Y qué gozo y qué alegría y qué satisfacción hay dentro de nosotros cuando escuchamos estas promesas. Alabado Dios. Pero hay algo que hay que hacer. Hay algo que hay que hacer. Para poder obtener estas promesas hay algo, aleluya, que tenemos que poner en práctica. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, y esto es mundial, esto es en todas partes. Gloria al nombre del Señor. Qué difícil es, qué difícil se hace. Es lo que yo he podido observar siempre que estaba caminando en los caminos del Señor. Aleluya. Yo por eso yo digo, como de ser pastor no es fácil. No es fácil. Gloria al nombre del Señor. Porque hay veces que gloria al nombre del Señor, yo veo a los pastores con esas preocupaciones y ya no encuentran qué hacer. Gloria al nombre del Señor. Y yo hablaba mucho de esto con mi pastor López, gloria al Señor. Y él me decía, hermano, yo no sé de qué forma, aleluya, voy a acomodar a la iglesia para que se sienta bien. Alabado Dios. Yo no sé qué voy a hacer ya. Pongo un culto, gloria al Señor, corrido. Después le doy un día libre. Pongo a aquella hermana, siempre anda disgustado. Gloria al nombre del Señor, no está, amén. Gloria al nombre del Señor, cómodo. Siempre hay quejas, siempre hay aquello. Y yo decía al pastor, verdaderamente no es fácil ser pastor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero mis amados hermanos, dándonos a entender, gloria al nombre del Señor, que eso es artimaña del mismo diablo. Aleluya, que nos quiere poner en guerra unos con los otros. Crea lo que es así, gloria al Señor. Porque yo estoy de acuerdo con algo, el otro no está de acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia del Señor, en la iglesia verdadera del Señor, no puede ni debe existir tal cosa. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice que el más fuerte ayuda al más débil, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Tal vez el hermano me ha dicho a mí, bueno, hermano santo, que cómo yo puedo hacer, y de qué forma. Él no me lo ha dicho, pero yo me imagino que él pensará y dirá qué yo tengo y cómo puedo acomodar el culto, qué tengo que hacer, hacerlo así, hacerlo para ver la iglesia completa y el templo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y es un afán constante, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque cuando uno está de acuerdo, el otro no está de acuerdo, aleluya. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, aleluya, que con este comportamiento estamos poniendo en juego nuestra salvación. Mientras que la Biblia habla en Filipenses capítulo 2 y lo repite en Hebreos también, aleluya, que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, aleluya. En Hebreos dice, aleluya, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos bendicemos. Porque si la palabra, aleluya, mire, predicada fue firme, amén. Y toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alabado el nombre del Señor. Así que hay que atender a la voz de Dios, aleluya. Hay que consagrarse a Dios, hay que buscar a Dios, aleluya. Tenemos que unirnos, aleluya, como verdaderos creyentes, aleluya, en obediencia a lo que Dios mandó, a lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Porque usted cree que aquellos 120 recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios, porque obedecieron, aleluya, a la voz de Jesús cuando le dijo que no salieran de Jerusalén, aleluya, que se quedaran allí porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y allá se quedaron. Pero allá no se quedaron para poner en duda la palabra que dijo Jesús. Allá se quedaron para orar, para clamar, aleluya, para unirse, aleluya. Allí no se le reprochó a Pedro, aleluya, que había negado a Jesús 3 veces. Gloria al nombre del Señor. No se les reprochó nada de esto. Allí no se les reprochó a Tomás, amén, que no había creído cuando Jesús se le presentó. No había lugar para otra cosa sino para esperar la promesa, aleluya, lo que había dicho Jesús, aleluya, que lo iban a lograr. Y por cuantos, aleluya, se sometieron a esa palabra y fueron obedientes a ese mandato, dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted lo alaba, yo me gozo también. Alabado Dios. Ahora bien, hablándose que la Biblia está llena de promesas, y yo lo creo porque es cierto. Alabado el nombre del Señor. Pero si usted y yo, que bien, que yo no puedo excluir de este, estoy ahí mismo metido también. Si usted y yo, aleluya, ignoramos lo que está establecido por Dios en su palabra. Por ejemplo, la Biblia nos manda que tenemos que orar. Eso es algo que no podemos tapar, y es algo muy importante. Si usted y yo, aleluya, dejamos de orar, estamos en desobediencia. Gloria al nombre del Señor. Y como dije antes, toda desobediencia es pecado. Si usted y yo no escudriñamos las Escrituras, que es un mandato de Dios, usted y yo andamos en desobediencia también. La Biblia habla que tenemos que ayunar, que tenemos que vigilar. Si usted y yo no oramos ni vigilamos, estamos en desobediencia a Dios. Son requisitos que están establecidos en la palabra de Dios y que muchas veces ignoramos. ¿Por qué? Porque le damos mucho tiempo a otras cosas, pero menos tiempo, amén, a la adoración a Dios, menos tiempo a estudiar la palabra, menos tiempo a buscar su rostro, aleluya, sabiendo que esa es la fortaleza del creyente, alabado el nombre del Señor, sabiendo que esto nos separa de Dios, aleluya, cuando dejamos de hacer estas cosas. Y la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. La Biblia dice: y no dejéis de congregarte como muchos tienen por costumbre. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo estamos practicando a cada momento. Oh, gloria al nombre del Señor. Estamos en desobediencia, aleluya, cuando también hacemos estas cosas.
Aleluya. Cuando entramos por los atrios de Jehová, mire hermano, esto es muy importante. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Señor Dios me ha dado palabras fuertes, pero yo, aleluya, tengo que obedecer a Dios. Aleluya, yo tengo que obedecer a Dios. No se enoje conmigo. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo fluyendo dentro de mí y diciendo, habla mi palabra como te la he dado a orar. Gloria a Dios, aleluya. Yo no puedo callar, hermanos, aleluya, porque si yo callo esta palabra, me voy a buscar problemas con Dios y es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Alabado el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y muchas veces entramos por las puertas. Aleluya, gloria al nombre del Señor, hablando cosas que a Dios no le agradan. Y aún cuando estamos dentro del templo, hermanos, aleluya, el corazón a veces le duele a uno, gloria al Señor, aleluya, porque en vez de reverencia sucede lo contrario a esto. Gloria al nombre del Señor, como está mirando Dios, aleluya, y Dios diciendo, aleluya, aleluya, yo hablo a mi pueblo, yo quiero que mi pueblo me dé, yo, aleluya, yo merezco reverencia, aleluya, pero mi pueblo se entretiene en otra cosa. Mi pueblo tal vez no sabe ni a qué lugar ha entrado. Es la casa del Señor, donde Dios espera pacientemente para enviar bendición al pueblo. Muchas veces el pueblo, aleluya, ignora el lugar donde estamos. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, mira, por favor, quítate la sandalia, aleluya, porque este es un lugar santo, aleluya, y que muchas sandalias andamos arrastrando todo el tiempo. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Parece que entramos en un club social. Esta es la casa de Dios, donde Dios mora, donde Dios tiene bendición, aleluya, pero nos hemos convertido, aleluya, en creyentes desobedientes, aleluya, aleluya, que hemos tomado la palabra de Dios en poco y Dios no se agrada de los desobedientes. Gloria al nombre del Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La Biblia habla, y hermanos, esto es la palabra de Dios. Yo le estoy hablando palabras de hombres. La Biblia habla que tenemos que someternos a vuestros pastores. ¿Verdad que sí? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Gloria al nombre del Señor. No lo dice el hermano Santos. Gloria al nombre. Yo solo cumplo con lo que Dios ha puesto en mí para hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Y si yo tengo, aleluya, que humillarme ante Dios, amén, por una palabra que Dios me deja, amén, yo me tengo que humillar ante Dios. Y si no me humillo ante Dios, habiendo Dios abierto mis oídos, entonces estoy siendo también un desobediente. Aún esté predicando, aún esté enseñando la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Porque mucha gente dice, no, pero si yo predico, yo enseño, yo canto, aleluya, yo salto. Tenga cuidado, aleluya, si no está obedeciendo la palabra de Dios, si no está viviendo una vida como Dios manda que la vivamos, olvídese que predica, que enseña y que canta. A Dios no lo va a impresionar eso. A Dios lo que le impresiona es un creyente, aleluya, humillado a los pies de aleluya, a los pies de Él, aleluya, obedeciendo su palabra. Eso es lo que impresiona a Dios. Bendita la gloria del Señor, aleluya. La palabra dice, y esta sí que está dura, gloria al nombre del Señor, aleluya. Me la dio Dios, gloria al Señor. Nadie me fue con un cuento, no se lo crea, ni siquiera lo piense, gloria al Señor. Dice que hay que someterse a vuestros pastores. Dice la Biblia, aleluya, aleluya, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero para ver la gloria de Dios hay que someterse al pastor, hay que someterse a la oración, hay que someterse a la Biblia, hay que someterse al ayuno, a la vigilia. Tienes que congregarse, tienes que andar con reverencia, aleluya, y tienes que dar tus ofrendas, y te lo digo, y tienes que dar tus tiempos también, porque si no andas en desobediencia. Aleluya. Andas en desobediencia.
Y los desobedientes no entran al reino de los cielos. Aleluya. Así que vuestros diezmos y vuestras ofrendas tienen también. Es mandato divino de Dios. Eso no lo inventó hombre alguno. Eso está establecido por Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso hay que practicarlo. Aleluya. Mire, y yo voy a dar un testimonio ahora mismo bien rapidito. Gloria al Señor. Yo lo dije, pero lo voy a decir otra vez. Gloria al Señor. Cuando yo tuve mi último trabajo, la primera semana, el primer pago que me dieron a mí, yo lo tomé, lo firmé y lo puse ahí en el carro. Era verano y estaba haciendo viento. Y como yo estaba un poquito económicamente, no andaba muy bien, yo dije, Señor, yo no voy a dar los diezmos esta semana. Si apenas me alcanza para pagar los biles. Vino un viento, hermanos. Se llevó el cheque. Era el Westfield y la 130, por ahí en un cementerio. Y ese cheque firmado y todo cayó en el mismo cementerio. Oh, Dios. Yo no escuché la voz de Dios audible, porque yo les voy a mentir si digo esto, pero yo sentí en mi corazón que algo me dijo, tú estás más muerto que ellos. ¡Aleluya! ¿Ah? Fui corriendo a la secretaria, le conté lo que me había pasado. Y me dice, vas a tener otro por la semana que viene. Y cuando llegó la semana, corrí. Lo primero que hice, Señor, aquí está, gloria al nombre. Y como Dios empezó a bendecirme, amén. Gloria a Dios, aleluya. Como Dios empezó a bendecirme, gloria al nombre, Señor, aleluya. Un trabajo que estaba comenzando, inmediatamente me dijo, quédate con las horas que tú quieras trabajando. Inmediatamente me dieron un aumento, gloria al nombre. Me cambiaron de posición. Ahora ganaba más dinero. Mi esposa empezó a trabajar. Todo cambió. Aleluya. Porque Dios me dio una lección. Pero cuando Dios me reprendió, yo escuché la voz de Dios. Aleluya. Yo supe entender que estaba mal delante de la presencia de Dios. Empecé a hacer como manda la palabra. Y aleluya. Y Dios cumplió lo que Él dice en su palabra. Probarme en esto. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Usted dirá, eso le corresponde al pastor hablarlo. Gloria al nombre del Señor. Pero si el Señor lo puso en mi corazón, yo también tengo que decirlo. Gloria al Señor. Aleluya. A nosotros se nos ha olvidado, aleluya, que allá afuera, aleluya, hay una necesidad terrible. Hay hermanos que se pierden, hay gente que se pierde. Y la responsabilidad de la iglesia, ¿cuál es, hermano? Jesús dijo claramente, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En el que tenemos que irnos a tierras lejanas. A vuestro alrededor hay gente que se pierde, aleluya. Hay gente que tiene necesidad, pero a este mandato divino de Dios, aleluya, nosotros, aleluya, estamos siendo desobedientes, aleluya, cuando pasamos y nos convertimos en cristianos mudos, aleluya, que no queremos abrir esta boca para decir que Cristo te ama, aleluya, Cristo te ama, Cristo está interesado en ti. Alabado el nombre del Señor, bendita sea la gloria de Dios. Nosotros vivimos una experiencia ayer, mi esposa y yo, con una mujer que estaba ya haciendo unas compras en la tienda Uno y no tenía transportación, y mi esposa le dijo, vamos que te llevamos. Y durante todo el camino, aleluya, aquella mujer es descarriada, y quiero que oren por ella, se llama María, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estuvimos hablando de la palabra del Señor. Aleluya. Ella dijo, un día de estos yo voy a visitarles. Estamos orando por eso, hermano, porque hay necesidad. Esa mujer está descarriada, vive sola, gloria al nombre del Señor, pero Dios la puso en nuestro camino, no para hablar de cómo está la economía, no para hablar de política, no para decir, nace donde yo estoy, olvídate, no, aleluya, esa es una falla más que tenemos nosotros, gloria al nombre del Señor, que los problemitas en la congregación donde estamos los llevamos al mundo de Raimundo. ¿Quién se va a interesar con venir a congregarse si nosotros mismos estamos siendo piedra de tropiezo para que no lleguen? Aleluya, le hablamos la palabra, le dijimos a ellos hermanos de amor, aleluya, hay un pastor de amor, una pastora, unos hermanos, unas hermanitas, que tú ves cómo te van a recibir, gloria. Ella quedó contenta y un día yo les voy a visitar a ustedes. Y estamos esperando que lo haga, hermanos, porque nosotros queremos, amén, que las almas se salven. Esa es la responsabilidad que tenemos usted y yo, que las almas se salven, gloria al nombre del Señor.
Una de las cosas que prohíbe la palabra, amén, es que Dios mira de lejos al impío. La que sí que lo dice. Pero nosotros a veces somos demasiado orgullosos, hermanos. Aleluya. Y aleluya. Y esto está pasando mundialmente, ¿sabe? Cuando se habla esta palabra, se habla mundialmente. Porque, aleluya, esto está sucediendo mucho, hermanos. Gloria al Señor. Mientras más grande y espaciosa es la iglesia, más orgullosos usted ve. Aleluya, que tratan de aplastar al más pequeño. Aquel hermanito humilde que casi no habla, gloria al nombre del Señor, pero que la ofrenda de él Dios la recibe mejor que uno orgulloso, gloria al nombre del Señor. A ese queremos aplastar, porque lo que queremos es que vuestra voz se escuche todo el tiempo y no le damos oportunidad a aquel hermano o a aquella hermanita que se levante, alabado, porque a veces tenemos miedo que esa hermanita se levante, aleluya, y nos quite el micrófono de las manos y diga: tú estás mal, tú, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque tenemos miedo que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos indique, aleluya, nos saque a la luz lo que tenemos oculto por mucho tiempo. Y por eso la hermanita sentadita, el hermanito sentadito, lo tenemos en poco, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hay mucho orgullo, gloria al nombre del Señor, que tenemos que bajarlo de ese orgullo y permitirle a Dios y a su Santo Espíritu que sea Él el que coma dominio, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Precioso es Dios, aleluya. Alabado Dios, aleluya. Hay mucha envidia, como se hablaba hoy. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alaba de Dios. Alaba de Dios. Alaba la gloria del Espíritu Santo de Dios. Deja que sea Dios que bendiga tu vida. Deja que sea Dios santa, gloria, toda ahí. Deja que sea Dios, deja que sea Dios. Ríndete a los pies del Señor. 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 Humíllate a Dios. Humíllate a Dios. Humíllate a Dios. Aleluya. Aleluya. Humíllate el poder de Dios. Deja que Dios te mueva. Te mueva. Alabado el nombre del Señor. Deja que Dios tome el dominio. Aleluya. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. 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 El pastor hablaba. Aleluya de la envidia. Aleluya, gloria al Señor. Y que mucha envidia que a veces tenemos unos con los otros. Gloria a Dios. Y que muchos nos gusta acusar los unos a los otros. Mire, yo le voy a contar una anécdota rapiditamente aquí. Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aprendí esto. Aleluya, de dos vecinas. Dos vecinas. Porque a veces nos gusta mirar la falta del otro y no reconocemos la nuestra. Y yo creo que la Biblia habla de eso también. ¿Verdad que sí? Que si yo quiero mirar la paja que usted tiene en su ojo, tengo que sacar la viga que tiene. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y esta vecina vivían cerca en esos condominios grandes. Usted sabe que a veces se ponen unas cuerdas, y usted pone la ropa y la va rodando y llega hacia la ventana de la otra. Aleluya. Y esta mujer lavó su ropa todo lo más posible que pudo y la puso en esa ruedita, en ese hilo, y así corriendo. Casi llegó a la ventana de la otra. La otra, sin abrir su ventana, se fijó y dijo: oiga, pero esta mujer sigue bien cochina. Mire esa ropa como está sucia. Aleluya. La vecina la escuchó. Aleluya. Se quedó pensando: pero ¿cómo esta mujer se atreve a hablar así? Si yo he lavado mi ropa lo mejor posible. Gloria a Dios. Pero se quedó mirando, aleluya, y notó que ella nunca había limpiado su ventana. Santo. Estaba mirando la ropa de ella a través
dice la ventana, pero ella nunca había limpiado su ventana. Aleluya. Santo. Entonces la que tendió la ropa que había lavado, le dijo, vecina, escuché lo que usted habló, Santo Dios. pero quiero darle un consejo, quiero que usted aprenda algo, para no criticar mi ropa. Mi ropa está sumamente limpia. Lo que sucede es que usted la está mirando a través de la ventana suya que nunca ha limpiado. Gloria al nombre del Señor. El sucio de su ventana se está reflejando en mi ropa. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ay, Señor del cielo, imagínense cómo quedaría aquella vecina. Alabado el nombre del Señor. Santo Dios. Oh, gloria a Dios. Pero damos gracias a Dios por su amor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria No a se Dios. preocupe que ya mismo nos vamos. Solamente ya mismo entramos en el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, hemos hablado, ¿verdad?, de toda esta desobediencia que estamos amén, la desobediencia, gloria al nombre del Señor. Pero ahora la obediencia es lo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Obediencia quiero, ¿y qué? Y no sacrificio. Gloria al Señor. Pero tiene que ser una obediencia completa, perdón. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 9, nos habla, aleluya, que hay que ser obediente en todo. Yes. En todo, gloria al Señor. Gloria a Dios. No podemos ser como Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Fue obediente, pero una obediencia parcial. Quiere decir que no obedeció en parte a Dios, pero en parte no le obedeció. Y como no le obedeció y él creía que había obedecido, entonces Dios tuvo que sacarle a la luz parte de su desobediencia. Aleluya. Ah, usted podrá decir, no, pero si yo estoy haciendo el trabajo del Señor. Amén. Sí, yo lo hice. Tal vez el pastor nos envíe por ahí, como hizo Jesús, de 2 en 2 a hacer un trabajo y nos vayamos allá a McDonald's a comer. Y después venimos y le decimos al pastor, no, si yo hice lo que usted me mandó a hacer. Gloria a Dios. Pero entonces Dios le revela al pastor diciendo si estaban allá comiendo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios no puede ser burlado por el hombre, ¿verdad que no? Lo que el hombre, aleluya. Lo que el hombre sea lo que mismo que va a cegar, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mire lo que le pasó a Jonás, que allá lo sacó en el vientre del pez, fue a parar por desobediente, aleluya. Y Dios lo miró allá. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia, oiga esta que es bien bonita, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, aleluya. Dios está gozándose de nosotros. Gloria a Dios. Pero quiero que seáis sabios, nos dice el Señor, aleluya, para el bien, sabios para el bien, escuche bien, pero ingenuos para el mal. Aleluya. Dios. Gloria a Levanten Dios. las manos los obedientes. Aleluya. Aleluya, usted también, amén. No se me quede con la mano bajita, Dios la está mirando. Dios le dice que está contenta también con usted. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que ha venido a ser, a nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo, dice el Señor, de vosotros. Qué lindo que el Señor se está gozando, amén. Dios está viendo que esta es una iglesia que se somete a su pastor, que se somete a la palabra, aleluya, que se somete a todas estas cosas que hemos mencionado. Y el Señor ahora nos dice que se goza con nosotros, alabado el nombre del Señor. Entonces vamos a seguir obedeciéndole a Dios, aleluya. Todo lo que Dios nos ha prohibido en esta palabra, vamos aleluya, a poner en práctica y vamos a entrar en obediencia para que esto se haga notorio en todos nosotros y Dios se sienta agradado de nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Ya no te alaba Jesús, ya nos vamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, vea usted, por la obediencia, amén, se purifican vuestras almas. A la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, mas amaos unos a los otros extrañablemente de corazón puro. Entonces Dios no quiere un amor fingido. Dios no se agrada de un amor
fingido. Cuando aleluya, usted le dice a su hermano que le ama, créalo en su corazón que le está amando de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. No finja algo que verdaderamente usted está sintiendo. Santo. ¿Verdad que no? Aleluya. Eso lo hace las personas que quieren obtener ganancias de otros. ¿Verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Puede haber una mujer feísima, terriblemente fea, pero tiene 2 o 3 millones de dólares y aparece un galán y le dice, oye, yo te amo. Yo te amo. Y tal vez le eche el bracito por arriba y la mujer dice, wow, al fin encontré a alguien que me ama. Santo. Pero lo que está amando son los millones que tiene la pobre fea. Gloria al nombre del Señor. O puede ser viceversa también. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros, la iglesia de Dios, aleluya, aleluya, tenemos un amor no fingido. Amén, un amor que uno siente en su corazón. Aleluya. Yo siempre digo, hermano Ángel, yo lo amo. Gloria al nombre del Señor. Porque verdaderamente le amo, varón de Dios. Y a todos mis hermanos le amo en el amor del Señor. Aleluya. El día que ese amor no hay, Dios mío, se haya apartado de mí, triste de mí, gloria al nombre del Señor, porque como yo puedo decirle a usted, decirle a Dios que le amo y no amarlo a usted. Yes. A usted le estoy viendo todos los días y a Dios no lo puedo ver. Aleluya. Aleluya. Así que tiene que ser un amor no fingido, un amor verdadero, un amor único. Aleluya. Gloria al Señor. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de oígame esta, y estando en la condición de hombre, aleluya, ¿quién fue ese? Gloria al nombre del Señor, se humilló hasta lo sumo, gloria al nombre del Señor, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que ser imitadores de Él, ¿verdad? Está hablando de Jesús, que es aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta los cielos. Estando en la condición de hombre, sufrió desprecio por Pedro, que lo despreció, que lo negó. Sufrió traición por Judas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sufrió el dolor, amén, de la soledad cuando lo dejaron solo. Sufrió un dolor amargo. Sufrió el dolor, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. En esa condición de hombre sufrió todo el sacrificio, todo lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario. En la condición de hombre. Así que vale la pena entonces nosotros humillarnos. Si Él se humilló, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, solo por amor a usted y por amor a mí, cuánto más nosotros humillarnos, aleluya, y dejar la desobediencia y empezar a obedecer y empezar a caminar con Dios, aleluya, y poner esta palabra en práctica, aleluya. Porque un día la iglesia del Señor nos vamos de esta tierra. El mismo Jesús lo dijo, vosotros no sois de este mundo, aleluya. Nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Terminamos con esto. Zacarías 6:15. Y los que están lejos Te amo, Dios. vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos no me ha enviado a vosotros. Y esto, aleluya, me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Aleluya. ¿Usted quiere, amén, que su templo sea edificado? Mírese usted mismo. Yo lo invito. Examínese. Gloria al Señor. Hay algo que hay que arreglar Santo Dios. en ese templo. Entonces vamos a entrar en obediencia al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar esta palabra en serio. Gloria al nombre del Señor. Santo Dios. Aleluya. Si tú quieres que tu templo sea edificado, sé obediente a la voz de Dios. Y vamos a terminar leyendo estos versos. Gloria al Señor. Santo Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Qué lindo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. He hablado palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo que Dios me puso en mi corazón lo he dejado. He obedecido a Dios. Santo Dios. Ahora le pido al Señor, yo también acá, que pueda obedecer a su palabra. Aleluya. Gloria. Para que podamos entrar en el reposo del Señor. Gloria a Dios. No piense esto como un regaño, sino tómele como una advertencia de parte de Dios. Cuando Dios nos amonesta y nos habla, es porque Dios está interesado en nosotros y nos ama. Gloria al Señor. Aleluya. Yo les voy a pedir que inclinen su rostro, su cabecita ahí donde está. Señor, yo te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has hablado a mi vida. Y te doy gracias por este pueblo que estuvo atento a tu palabra, Señor. Esperando, oh Dios, que esta tu palabra no retorne atrás vacía, que haga el efecto por la cual tú le enviaste. Y que cada uno de nosotros, Señor, nos examinemos profundamente y te preguntemos, Señor, en qué te estamos fallando, en qué te estamos desobedeciendo. Y tomemos con firmeza, Señor, Padre, Señor, el deseo de obedecerte siempre, para poder entrar en tu reposo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde. Y nuestro amado pastor con nosotros. Adoramos a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Dios me les bendiga a todos, aleluya. La palabra de Dios ha sido predicada, aleluya. Yo sé que Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado en este día de una manera muy hermosa. Así que, verdad, yo no añado a lo que Dios ha hablado. Amén. Santo. Y lo único que sí les digo que yo sé que Dios ha hablado, ha ministrado vuestras vidas. Ustedes desean oración, el altar está abierto. El altar está abierto. No endurezcáis vuestros corazones si oyereis hoy la voz de Jehová. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Dios le ha hablado. Si usted sabe, reconoce, ha entendido en este día que desea, aleluya, o necesita la oración, no se vaya sin antes haber sido administrado de parte del Señor. Amén. Aleluya, no deje para mañana lo que puedas hacer hoy. Dios ha venido, hermano, confirmando este mensaje desde el principio. Desde que el hermano Ángel leyó la palabra, Dios confirmó este mensaje. Aleluya. Porque a veces el Señor habla y hacemos caso omiso a la voz del Señor. Y somos como nubes, ¿verdad?, llevadas por todo viento. Aleluya. Que el Señor nos habla y no le damos importancia. Por lo cual, aleluya, usted hay que pagar un precio. Gloria a Dios. Porque al desobediente, pues, ¿verdad?, Dios lo disciplina. Amén. Dios castiga al hijo de desobediencia. Por lo cual nosotros tenemos que obedecer la voz del Todopoderoso. No Gloria a Dios. Aleluya. Corazones. Aleluya. Bendito sea la gloria del que vive para siempre. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Jehová. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder en tu nombre. Hay poder. Santo el que vive. Glory, glory, aleluya. Santo, santo, aleluya. Hay poder, hay tiempo, iglesia, hay tiempo, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Jehová. Oh, santo tú eres, Jehová. Necesita la cubierta del Espíritu, aleluya. Las cosas te han salido mal, negativas. Ha tratado, ha intentado de levantarte, ha intentado de hacer cosas, ¿verdad?,
a tu manera, pero no le ha dado tiempo, no le ha dado oportunidad al Señor. Que sea el Señor que obre, sea el Señor que te dé la fuerza, la fortaleza y te dirija cómo hacerlo. Aleluya. En esta tarde el Señor nos ha hablado con el consejo de la palabra. Aleluya. Por el consejo de la palabra y dile: Señor, aquí estoy, me rindo en tus brazos, Señor. Me rindo, Señor, en tus manos, aleluya. Oh, Señor amado, aleluya. Tú eres el alfarero y yo el barro. Señor, dame de la forma, Señor, que tú quieras, aleluya. Quita todo aquello que hay en mí, Señor. Todas aquellas imperfecciones, Señor, que me impiden, oh Dios santo, aleluya, de que tú obres, Jehová, como tú quieres obrar en mi vida, oh Dios amado. En este día, Padre, te pido, Señor, que tú me des fuerza y me des la forma, Jehová, que tú quieres. Oh Señor, me rindo, Señor. Me rindo, Jehová, aleluya. Oh, bendigo tu nombre, Señor. Santo Dios. Tu esencia. Santo. Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, glory. Santo. Me dice la letra y deje que el Señor lo ministre. Aleluya. Oh, glory to God. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Dígale, lléname, Señor. Lléname, Jehová, aleluya.
poder, aleluya. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amaste a mí. Santo, te adoramos, sí, Señor. Oh, santo, Glory. tú eres mi amado, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Glory, glory, glory. Gloria a Dios, aleluya. Santo, Santo Dios. santo. Alabamos tu nombre, Jehová. Alabamos tu nombre, Jehová. Alabamos tu nombre, Jehová. Alabamos tu nombre, Jehová. Aleluya. Hay poder, hay poder. Oh, Él vive. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé, iglesia, aleluya, pero yo veo y siento, aleluya, un espíritu de adoración. Bendito sea la gloria del que vive. Aleluya. A veces, oh, mi alma te adora, Señor. Creo que hemos terminado, pero cuando el Señor dice que todavía no ha terminado, todavía yo me estoy moviendo en medio del pueblo, todavía rebasando y pasoja lo amanto, todavía quiero romper cadenas de mi poder, pasoja, oh mi alma te adora, Señor, todavía te quiero llegar, todavía hay otra cosa que quiero, aleluya, regala en ti, oh mi alma te adora, Jehová, oh sienta, 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 sienta la presencia de Jehová, sienta el gozo del Espíritu, aleluya, métase bajo la nube, bajo la chequina de Jehová, aleluya, dígale Señor, pincha mi casa, llena mi casa, Jehová, lléname, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla en mi vida, Jehová, sopla en mi vida, Dios, aleluya, oh, te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová, oh, te adoramos, Jehová, aleluya, oh, Señor, remanso, aleluya, oh, rabasita, aloha, diga el Shaddai, aloha, oh, glory, aleluya, hay poder en tu nombre, hay poder, Él vive, iglesia, de vencer, y vencerá, oh, mi alma te adora, Jehová, Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia, aleluya, separada para Él, oh, te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová, aleluya, oh, glory, 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 aleluya, ahora usted tiene nombre, iglesia, ahora usted tiene nombre, aleluya, oh, mi alma te adora, señores, es la niña del ojo de Jehová, la niña del ojo de Jehová, y hoy de aquel que se meta a descenderlo, oh, con los pequeños de Jehová, bendito sea el que vive, aleluya, oh, mi alma te adora, Señor, porque Él pelea por nosotros, porque mayor es el que está en nosotros, el que viene en contra de nosotros, aleluya, oh, mi alma te adora, Jehová, usted no ha visto a Dios peleando, usted no ha visto a Dios peleando, póngase las manos de Jehová y verá cómo Él va a pelear su batalla, verá cómo Él va a derrotar los gigantes, bendito sea la gloria de Dios, aleluya, oh, mi alma te adora, Señor, oh, mi alma te adora, Jehová, para que usted vea a Dios peleando por usted, usted tiene que saquear la casa, echar fuera el hombre fuerte, aleluya, aquel hombre fuerte, aquel que no lo deja pegarse a Dios, que no lo deja llegarse al Señor, aleluya, mi alma te adora, Señor, bendito sea la gloria del Señor, oh, mi alma te adora, Señor, aleluya, oh, mi alma te adora, Jehová, mi alma te adora, Jehová, aleluya, oh, gloria, 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 el que vive, el Señor nos está dando un boost de la iglesia, aleluya, estamos pasando por el desierto, pero viene una bendición grande, viene una bendición grande, viene una bendición grande, aleluya, oh, mi alma te adora, Jehová, oh, vienen días de refrigerio para tu casa, vienen vidas, vienen
cuestione al Señor, no cuestione al Señor, sino dile: Señor, tu siervo, tu sierva, espera pacientemente, Jehová. Oh, yo espero, Dios mío, aleluya, hágase conforme tú quieras, mi Dios, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Oh, glory, aleluya. A veces nos ponemos a cuestionar al Señor: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Aleluya. Mi alma te adora, porque eres la niña del ojo de Jehová, porque eres escogido, el ungido, la ungida de Dios, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Por lo tanto, Él te dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero de todas ellas os libraré, os librará Jehová, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder, Señor, porque yo, Señor, porque Dios te ha escogido, aleluya. Dios te ha escogido, aleluya. Hoy Él te está limpiando, mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor. Él te mete en el desierto, aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre, porque en medio del desierto nacen los guerreros. Bendito sea la gloria del Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga a todos, aleluya. Oh, yo siento fuego del Señor, aleluya. Hay poder en tu nombre, Dios mío. El enemigo no quiere apagar el gozo. Gloria a Dios. No quiere apagar, aleluya, hay fuego, pero hermano, mientras estemos arreguindando del Señor, el fuego de Jehová sigue encendido, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios mío. El bombero puede llegar con su equipo, aleluya, a apagar el fuego, pero Él nos dice que aunque pasemos por los ríos, el agua no nos va a ahogar, no nos anegará, y si por el fuego la llama no va a arder en nosotros. Oh, mi alma te adora, Jehová. Hay poder en tu nombre, porque el Cristo que le servimos no ha perdido una batalla jamás y nunca, ni la va a perder ahora. Santo Dios, aleluya. Así que métase en el women's side, aleluya, en el lado que no pierde, y ese es el lado de Cristo. Santo Dios, aleluya. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Santo Dios, aleluya. Nos hemos gozado, iglesia. Santo Dios, bendito sea la gloria del Señor. Dios bendiga, ¿verdad? Los hermanos, el hermano Ángel, Dios bendiga siempre. Nos hemos gozado, ¿verdad? Santo Dios, Mamá María, Dios la bendiga. Aleluya. Santo Dios, el hermano, se me escapó el nombre. Milton. Aleluya. Santo Bendiga, Dios, se me olvida porque el esposo de mi tía, de mi prima, se llama Milton. Amén. Santo Dios. Así que Dios le bendiga. Nos hemos gustado también ver también nuestra hermana Virginia, que hacía días que no la veíamos. Santo Dios. Estamos gozosos, ¿verdad? Verle aquí. Así que sigamos orando, iglesia. Sigo orando por la hermana Carmen. Ella no llegó hoy, está enfermita. El hermano Luis también. La hermana Marta, ya mi esposa de verdad dijo que está en una diligencia familiar. Así que sigamos orando los demás hermanos que no vemos, aleluya. El hermano Joe también, sigamos orando para que, ¿verdad?, el Señor le siga dando fuerza, fortaleza, siga hacia adelante y así seguir orando los unos por los otros. Amén. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el martes vamos a estar allá en Stewart. Tengo el YouTube por alguna razón en la mente. Stewart Street, allí en la iglesia del hermano Massa. Vamos a estar allí el jueves. Estaremos aquí, pero también les voy a estar llamando a cada cual y uno de vosotros que vaya a tener las 7 palabras. Le voy a estar llamando. Amén. Así que vamos a estar así en comunión para orar y ser despedidos. Santo Dios, aleluya. Así que yo lo voy a pedir a nuestro hermano santo que nos despida en oración.